Así que continuamos con la serie que empezamos la semana pasada, que es por nuestra ciudad y por nuestro mundo. Vaya conmigo al libro de Hechos, capítulo 1. Cuando lo tenga me dice amén. Eso. All right, capítulo 1 de los Hechos y vamos a ir al verso 3. Y dice así: se les presentó vivo, hablando de Jesús después de la resurrección, dice, se les presentó vivo después de su padecimiento con muchas pruebas, apareciéndose a ellos durante 40 días y hablándoles del reino. Y este es el mensaje que Jesús vino a proclamar. Si usted va al libro de Mateo 4, verso 17, nos da el corazón de este mensaje. Y Jesús empieza su ministerio diciendo: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese es el mensaje con el que Jesús empieza: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero ¿qué es el reino de los cielos? ¿Qué es el reino de Dios? En un sentido espiritual, el que cree es el reino de los cielos es para todo aquel que se ha sometido a la autoridad de Jesús con todo su corazón y ha entregado su vida a Jesús. Otro sentido también es el que se usa en las Escrituras, y es que el reino, el gobierno literal del Mesías se establece aquí en la tierra. Mire lo que dice verso 4. Y mientras se quedaba con ellos, Jesús les ordenó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual dijo: oísteis de mí. Porque Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Verso 6, cuando se reunieron, le preguntaron: Señor, ¿restaurarás ahora el reino a Israel? Jesús les está hablando del reino de los cielos. Jesús les está diciendo que dentro de poco llegará la promesa del Padre, y lo dice: el Espíritu Santo descenderá sobre ustedes. Ahora, ¿no se le hace a usted un poco incoherente que en lugar de hacer una pregunta específica al tema, Grace, is this too high? Lo que le preguntan es: ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? A mí se me hace un poco incoherente, pero fíjese que al igual que usted, yo también en un tiempo no le puse mucho interés a esta pregunta. ¿Por qué? Porque yo asumí que lo que estaban los discípulos queriendo preguntarle a Jesús es: en este tiempo le quitarás a los romanos la autoridad y el reino y nos la entregarás nuevamente a Israel. Eso es lo que yo comprendía. ¿Alguien más comprendía eso? ¿No? ¿O que solo yo? Bueno, gracias que el Señor, mire, me va educando poco a poco y me va quitando lo burro. En Honduras decimos lo donkey. No dice lo donkey. Entonces, esa es la pregunta que ellos hacen. Y es una pregunta muy importante que creo que es muy relevante todavía hasta el tiempo de hoy. Y es que para entender el porqué de esta pregunta tenemos que volver al Antiguo Testamento y comprender un poco del contexto histórico. ¿Le parece? Así rapidito nos vamos a Primera de Reyes, capítulo 12. Y es bastante lo que le voy a compartir, pero lo voy a resumir. No vamos a leer todas estas escrituras, pero ahí en Primera de Reyes, capítulo 12, dice que el reino de Israel se dividió. Y se dividió en dos reinos: el reino del norte y, exactamente como dijo Andrés, el reino del sur. ¿Ok? El reino del norte era compuesto por 10 de las tribus de Israel, y el reino del sur por las otras 2 tribus de Israel, que se llamaba Judá, ese reino. Esta división era muy lógico que creó conflictos políticos, pero también un declive espiritual muy grande. El reino del norte fue liderado por Jeroboam, que cayó en idolatría eventualmente y fue conquistado por Asiria. Si a usted le gusta tomar notas, como a mi papá, que le gusta la historia, en el año 722 a.C. fueron invadidos por Asiria.
Y esto es lo que lo llevó a la dispersación de estas tribus, que ahora en día se le conoce como las tribus perdidas. ¿Ok? Ahora, el reino del sur, Judá, sobrevivió un poco más de tiempo, pero eventualmente también fue conquistado por Babilonia en el año de 1586 antes de Cristo. Aunque algunos de los israelitas regresaron a querer reconstruir, a querer volver a edificar algo, Israel nunca pudo ser restaurada por completo. No se pudo hasta el sol de hoy. Entonces, sin embargo, fíjese que incluso en ese exilio que tuvieron, en esa dispersión de las tribus y en la división de estos reinos, Dios hizo promesas a Israel, hizo promesas de renovación y promesas de reconciliación. Le voy a dar un par de versos bíblicos. Si usted tiene su notas de estudio, ahí van a estar. Así que no vaya a decir, hermano, ¿qué me dijo otra vez? Ok, ahí van a estar. Entonces yo solo se las voy a leer y solo le voy a dar la idea de lo que ahí está diciendo. En Jeremías 31, del verso 31 al 34, Dios prometió un nuevo pacto con Israel. Dice, escrito en sus corazones y marcado por el perdón y la relación íntima con Dios, y no por la observación externa de la ley. Luego después en Jeremías 11, del 14 al 21, Dios prometió reunir nuevamente a su pueblo disperso, darles un corazón y un espíritu nuevo y restaurar su obediencia a Dios. Allí mismo en Ezequiel, en capítulo 36, del verso 32 al 28, Dios vuelve a prometer que va a purificar a su pueblo, poner su espíritu dentro de ellos y restaurar la tierra. Yo pienso que a eso es lo que los discípulos estaban refiriéndose. Luego en el siguiente capítulo, Ezequiel 37, 15 al 19, Dios promete también reunir a Israel y a Judá, los dos reinos, y dice ponerlos bajo un reinado de un rey pastor. Usted sabe a quién se está refiriendo, a nuestro Señor Jesús. Y restaurarlos, y dice ponerlos bajo el reinado de un rey pastor, un nuevo David, viviendo seguros en la presencia de Dios, compartiendo un pacto para siempre con el Señor. Creo que estas son promesas extraordinarias. Entonces, estas fueron las promesas que dieron forma a la pregunta que los discípulos le hicieron a Jesús. Entonces, no es tan incoherente lo que ellos están preguntando. Creo que es muy válida la pregunta que ellos están haciendo. Entonces, ellos están armando este rompecabezas en su mente, y todas estas cosas tienen que ver con la venida del reino y después de la resurrección. Ellos esperaban que sucediera en ese tiempo. Pero mira cómo responde Jesús a la pregunta que ellos hacen. ¿Qué dice verso 7 al verso 8 ahí en capítulo 1 de Hechos, perdón? Verso 7, les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos ni las sazones que el Padre ha fijado por su propia autoridad. Paremos allí. Tenemos una inclinación a lo misterioso. Siempre queremos saber cuándo va a ser la venida del Señor Jesús. Queremos saber exactamente cómo se va a cumplir el asunto. Queremos ver cuándo va a empezar la tribulación. Queremos saber qué en realidad significan los caballos. Queremos cuáles son los testigos. Queremos saberlo todo. Pero Dios no quiere, aunque eso es importante. Lo que pasa es que estamos quitando el enfoque de lo que en realidad es importante. El mensaje es: arrepentíos, que el reino de los cielos se ha acercado. No dijo: arrepentíos y pregúntenme todos los misterios que se los voy a revelar. ¿Correcto? Entonces mire qué dice el verso 8. Y Jesús los vuelve a enfocar y les dice: pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, me seréis testigos en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Jesús los vuelve a ubicar. El reino de los cielos se ha acercado y debemos llevar este mensaje. Ese era el enfoque, no cuándo se iban a cumplir estas promesas.
Jesús les dijo a sus seguidores que regresaran a Jerusalén y que esperaran la promesa del Padre, el Espíritu Santo. Después de 10 días, sucede lo extraordinario en el día de Pentecostés. Esa promesa estalla en una realidad. Están reunidos 120 creyentes obedeciendo al Señor y estaban orando cuando de repente el Espíritu Santo desciende sobre ellos y están rodeados por gente representando todas las naciones y empiezan a escuchar el mensaje del Evangelio y las glorias del Señor, cada quien en su lengua de nacimiento. Ese día Pedro se levanta con el mismo mensaje diciendo: arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre del Señor Jesús, y anexa: y recibiréis el Espíritu Santo. Jesús lo volvió a enfocar y ese día 3,000 personas se arrepienten de sus pecados, entregan su vida a Jesús, creen en el Evangelio y son bautizados por el Espíritu Santo. En ese momento sí se cumple lo que leímos en Jeremías, lo que leímos en Ezequiel, que literalmente ese momento nace la iglesia. En ese momento el Espíritu Santo da luz a la iglesia de Jesucristo. Todo comenzó en Jerusalén, la morada de Dios en la tierra. Pero la misión de Jesús no se detuvo en Jerusalén, sino que le dijo a sus discípulos: ustedes me serán testigos en todas partes. Recuerde, él dijo también en Samaria y en los confines de la tierra. Los judíos no visitan Samaria, pero Jesús sí fue allí. Y ahí se encontró una mujer en un pozo. Hay un par de cositas que me gustaría mencionarles sobre eso, pero no lo voy a hacer hoy. Y ese lugar fue transformado. Ese lugar fue sacudido por el evangelio de salvación, por el testimonio, porque esta mujer fue testigo de lo que Jesús había hecho. Y ahí se empieza a cumplir: y me seráis testigos en Samaria y hasta los confines de la tierra. ¿Por qué los judíos no visitaban Samaria? Porque consideraban que Samaria era parte, o de ahí eran los descendientes de las tribus perdidas de Israel, del reino del norte, los cuales se desviaron a la idolatría. Entonces Jesús empieza a poner en movimiento la gran comisión y empieza el evangelio global, la salvación de Dios que alcanza a todas las naciones. Se empieza el cumplimiento de lo que Dios le prometió a Abraham. ¿Se acuerda cuando le dijo: y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra? No dijo: en ti serán benditas todas las tribus de Israel. Le dijo: todas las naciones de la tierra, porque del linaje de él nacería el Salvador del mundo, nuestro Señor Jesucristo. Aquellos primeros discípulos llevaron este mensaje con todo lo que tenían. Vieron a un Jesús resucitar, vieron a un Jesús levantarse de la tumba, y esa verdad cautivó sus corazones, cautivó sus vidas, y nada pudo callarlos. Ellos necesitaban declarar lo que habían oído y lo que habían visto. Vivieron la gran comisión con urgencia. ¿Sabía usted que ellos estaban convencidos que Jesús regresaría antes de que ellos murieran? Y ellos agarraron el mensaje y lo hicieron con tanta urgencia, con tanta devoción, que decían: tenemos que terminar la comisión, tenemos que llegar hasta los confines de la tierra antes que Jesús venga. Y va a suceder en nuestro tiempo. ¿Qué tal si nosotros como la iglesia tomáramos la misma perspectiva? Porque no sabemos cuándo el Señor regresará, pero la comisión está allí. ¿Con qué urgencia nosotros estamos llevando las buenas nuevas de salvación? Mire, ellos no solo lo predicaron, lo vivieron y también murieron por el mensaje. De lo que no se dieron cuenta, pero Jesús sí se dio cuenta, fue que la misión era mucho más grande que solo la restauración de Israel.
Era el plan de redención de Dios para todo el mundo, tanto para los judíos como para los gentiles, por igual. Y esto nos lleva al primer punto de esta tarde, que los testigos originales murieron, pero la misión no. La misión no murió con los testigos originales. Porque cuando vino el Espíritu Santo, la misión no fue entregada a unos pocos, fue confiada a todo creyente. La antorcha no se apagó cuando ellos murieron, sino que se transmitió a los que seguían y ahora está en nuestras manos. Iglesia, está en tus manos y está en mis manos llevar nuevamente la antorcha que empezaron los primeros testigos. Jesús dijo: ustedes, o sea nosotros, dice, me serán testigos. La palabra griega testigos, ¿usted sabía que es la palabra martís? La palabra martís, de lo que obtenemos ahora en día la palabra mártir. Originalmente lo que significaba era ser testigos. Era reflejar algo que usted había experimentado, algo que usted había visto o había escuchado. Pero a medida que la iglesia del principio creció, abrazó esta palabra de tal manera de que testificaban, daban testimonio de lo que habían visto y oído, que era un Jesús resucitado y un reino de los cielos que se había acercado y el llamamiento al arrepentimiento. Y dice que ellos sellaban su testimonio con el derramamiento de su sangre, porque ellos eran asesinados por el testimonio de Jesús. Y por eso ahora un creyente que muere por su fe le llaman mártir. Ellos eran testigos y no espectadores. Yo espero, iglesia, que usted está sentado aquí y usted sea un testigo del Señor y no sea un espectador de lo que el Señor está haciendo. Un testigo es alguien cuya vida demuestra lo que cree. Cuando Jesús dijo: ustedes me serán mis testigos, quiso decir su vida, mi vida, le va a mostrar al mundo quién el Señor Jesús es. Incluso si esto te cuesta tu comodidad, si esto te cuesta tu reputación o si esto te cuesta tu propia vida. Es por eso, por lo que ese nombre de mártir se quedó. Mártir en lugar de testigo. Los primeros creyentes no solo confesaron a Cristo, lo encarnaron en su vida. Estaban tan convencidos de la resurrección que el miedo no podía silenciarlos y la muerte no podía detenerlos. Y esa palabra mártir todavía es importante hasta el sol de hoy. Los cristianos están siendo no solo perseguidos, sino asesinados todos los días. Una cosa es que usted no se dé cuenta, una cosa es que usted no lea lo que está sucediendo, otra cosa es que no esté tomando lugar. Hay una organización que se llama La Voz de los Mártires, The Voice of the Martyrs. Usted vaya a esa website y ahí le van a dar toda la información de cuánto cristiano está siendo perseguido y asesinado. Gente quemada viva dentro de sus congregaciones, gente decapitada por profesar a Cristo, comunidades enteras que las sacan de la sociedad y los tiran en las partes de afuera a vivir a la intemperie porque no quieren negar su fe en Jesús. Y ellos no lo niegan, prefieren pasar todas esas dificultades que negar la fe, que negar lo que Jesús ha hecho en sus vidas, que negar la verdad y la realidad de quien Cristo es y que el reino de los cielos en realidad se ha acercado. Iglesia, nosotros tenemos que recoger nuevamente el manto de los testigos originales y necesitamos llevar el evangelio para ver a todos los hombres en todos los lugares arrepentirse de sus pecados y tomar parte en el reino de Dios. Mire, puede que usted y yo no muramos por el evangelio. Puede que nosotros no tengamos el privilegio que tuvieron ellos de dar su vida por el evangelio.
Pero el mismo Espíritu que los empoderó a ellos nos da poder a nosotros hoy en día. Su misión no terminó con sus muertes, sino que comenzó. Somos la prueba viviente de que su testimonio funcionó. Después de 2000 años se sigue declarando las verdades de Dios a través de los que han testificado que Dios es verdadero y que el Evangelio es poder de Dios. Entonces he aquí la pregunta: ¿qué historia cuenta tu vida? Cuando la gente te ve, ven evidencia de que Jesús está vivo. ¿Qué ve la gente cuando te ve hablar? ¿Qué ve la gente cuando te ve hacer vida? ¿Qué ve la gente cuando platicas con ellos? Cuando Dios es una realidad en tu vida, la gente siempre te va a decir cosas como estas: tú eres diferente. Hay algo en ti, no sé, hay un brillo, hay algo. Cuando tú hablas, edifica, me llena la vida. Siento paz cuando hablo contigo. Me gustan las cosas que me dices. Yo recuerdo una vez, fue después que yo regresé a trabajar, cuando falleció la esposa de mis hijas, se me acercó un muchacho que solo era de hola y adiós todo el tiempo. Y recuerdo que se me acercó y me dijo: Lester, yo sé que no somos amigos, yo sé que solo nos saludamos y siento mucho lo que pasaste, pero quiero decirte algo. Y dice: yo te observo todos los días y veo cómo te comportas y admiro que en ti no hay una sombra de cambio. Tú eres el mismo Lester todo el tiempo. Y no importa lo que venga delante de ti, dice, tú siempre lo enfrentas. Y me dice: quiero que sepas que yo te estoy observando. De la nada, alguien se te acerca y te dice eso como a las 4 de la mañana. Cuando yo llegaba a la sala donde todo el mundo tomaba su almuerzo, a veces estaban diciendo malas palabras o viendo algo en la televisión obsceno. Cuando yo entraba, simplemente todo el mundo: apague la televisión, ya cállense, viene Lester, viene Lester. ¿Por qué tenían que hacer eso? Cuando yo entraba decía: Lester, discúlpanos, no queríamos faltarte al respeto. Yo no les demandé nada a ellos. Yo no les exigí que no dijeran malas palabras o que no miraran lo que quisieran ver. Pero algo en tu vida tiene que testificar que Dios vive en ti y que tú representas a Dios. Esto me lleva al segundo punto. Si tú eres un discípulo de Jesús, tú estás en una misión. Si tú eres un discípulo, estás en una misión. El mensaje de Jesús fue: arrepentíos, el reino de Dios se ha acercado. Y este sigue siendo nuestro mensaje. La gente en todas partes todavía está llamada a arrepentirse y a ser bautizada. Permítame decirle algo muy rápido. El bautismo es dos cosas. Uno, es una demostración externa del trabajo interno que Dios está haciendo. Es una identificación pública de que Cristo ha hecho algo en mí. Lo puede leer en Romanos 6. La segunda cosa es una declaración de lealtad. Aunque no lo crea, es elegir bandos. Dios te dice: elige de qué lado estás. Dios lo ha hecho desde siempre. Desde el principio de la historia, Dios siempre ha definido: ¿están conmigo o no están conmigo? Dios no tiene ningún problema con definirlo a usted. El bautismo en agua no cambia el corazón. No lo cambia. Lo que cambia tu corazón es el Espíritu Santo. Pero necesitamos los dos, tanto el bautismo de arrepentimiento como la llenura del Espíritu Santo, para que seamos transformados. Y tengo otras dos preguntas para usted. Ando bien preguntón hoy. ¿De qué lado estás? Y la segunda: ¿para qué misión vives tú? ¿Cuál es tu misión? ¿Hacer dinero? ¿Tener un negocio? ¿Tener un nombre reconocido? ¿Tener buenas cosas? ¿Ser popular? ¿Hacer tu vida a tu manera? ¿Que nadie te moleste? ¿Cuál es tu misión en esta vida?
Si tu misión no es ser un discípulo de Jesús, tú solito te has puesto fuera de la misión de Jesús. Tú eres parte de una organización, pero no eres parte del movimiento del reino de los cielos. Todavía nosotros llevamos la misión de la reconciliación. Nosotros mismos nos hemos reconciliado con Dios. Y dice que ahora Él nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Eso lo encuentra usted en 2 de Corintios capítulo 5. Y eso significa que cada creyente, cada uno de ustedes que está aquí, sin excepción, es un embajador, es un representante del reino de Dios, llamado a restaurar la familia del Señor, a recoger a todos aquellos que le pertenecen a Dios. Esa es la unidad que importa, la unidad de la iglesia, de la familia de Dios nuevamente restaurada. Si eres un discípulo, tienes una misión. Ve y dile a alguien que Jesús lo ama. Ve y dile a alguien que Jesús murió por él. Ve y dile a alguien que Jesús puede restaurarlo. Dile a alguien que Jesús lo puede llenar con el Espíritu Santo y transformar su vida. Mire, si nosotros en realidad creemos que esto es cierto, nosotros nunca nos callaremos y donde quiera que vayamos lo vamos a compartir. ¿Qué misión ha capturado tu corazón y tu mente? ¿Dónde está tu enfoque? Todavía estás preguntando, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Señor, ¿cuándo será tu venida? Señor, ¿qué significan los 7 cuernos? O sea, ¿a dónde está tu enfoque? El Señor no nos llamó a saber los tiempos y las sazones que le corresponden a Dios. Nos llamó a ser testigos y nos dio una comisión en la cual nosotros tenemos que vivirla con urgencia, iglesia. ¿Cuál es la misión que ha capturado tu corazón y tu mente? Porque yo estoy convencido que los discípulos, los creyentes al principio, sí lo entendieron y lo vivieron. Estaban, como decimos en Honduras, all in. All in. Esto le agarraron con todo, le entraron a este asunto. Creían estas cosas, que Jesús murió como sustituto por nuestros pecados. Creían que Jesús había resucitado de entre los muertos. Creían que Jesús era quien decía ser el Hijo de Dios. Creían que este era el mayor acto de gracia de todos los tiempos, que el Hijo perfecto de Dios muriera por los hijos rebeldes. Creían que Jesús era la única forma de ser salvo y creían que su gloria merecía ser reconocida en todos los confines de la tierra. Si usted cree lo mismo, dele un aplauso al Señor. La fe real siempre se manifiesta cuando comprendemos, cuando nos conviccionamos y cuando actuamos en esas convicciones. Ellos lo entendieron y estaban convencidos de su llamado y lo hicieron. ¿Estás tú convencido de tu llamado y lo estás haciendo? Le hago otra pregunta, nomás ya, espero esta sea la última. ¿Crees en este testimonio? Te he capturado hasta decir: Señor, no me lo puedo callar. Señor, estoy dispuesto a ir donde tú me digas que yo vaya. ¿Estás dispuesto a renunciar por cualquier cosa o de todas las cosas por Él? Porque si no, hermano, estás fuera del movimiento del reino de Dios. Hay un peligro en cada generación en la iglesia. Cada vez que hay una nueva generación, todas las iglesias corren un peligro, y es dejar de ser un movimiento de personas en una misión y convertirse en una organización que solo brinda programas a personas religiosas, o peor aún, un lugar donde simplemente la gente llega una vez por semana por 60 minutos para que lo motiven a seguir viviendo. Hay una gran diferencia de lo que es la verdadera iglesia y lo que es una organización religiosa.
¿A cuál iglesia perteneces tú? Pero ¿qué fue lo que hizo la diferencia? ¿Qué hace la diferencia entre una organización religiosa y una iglesia de creyentes en una misión? No era un qué, era un quién. La diferencia no fue una mejor estrategia, no fue un mejor programa, no fueron líderes más carismáticos. Discúlpeme si no soy carismático. A veces mi cara no le cae muy bien a las personas y siempre hablo como que estoy enojado, pero créame, no estoy enojado. Y mire, esta es mi cara de felicidad. ¿Usted ha mirado la película de Aladín? Que hay una escena y le dice, y no sé qué le preguntan a Jafar, al malo, y le dice, ¿a poco no estás contento? Y dice él, en éxtasis. Con la cara así larga que tiene, ¿verdad? Es que estaba en éxtasis. Pero bueno, pero eso ya es mi cara, ¿verdad? Y el Señor algún día me la va a cambiar. O que me la llene de pelos o que me la contente. Pero bueno, entonces, el que hizo la diferencia fue el Espíritu Santo de Dios, moviéndose a través de la gente, a las personas comunes que estaban completamente entregadas al llamado de su Señor. El mismo Espíritu que resucitó a Jesús de entre los muertos llenó a esos creyentes con poder, con valor y con convicción. Y mire, y ellos no iban a la iglesia, ellos se convirtieron en la iglesia de Cristo. Y esa es la única razón por la cual la misión del Señor avanzó. Y sigue siendo la única manera por la cual avanza el día de hoy. Esto me lleva al punto número 3. El Espíritu Santo prometido es nuestra confianza para el éxito de la misión. Por eso abrimos en el libro de Hechos cuando el Señor le dice, pero la promesa viene, el Espíritu Santo. Y dice que una vez que recibieran el Espíritu Santo, entonces ellos le iban a ser testigos. No podemos ser testigos del reino si no tenemos el Espíritu Santo en nuestras vidas. No está en nuestra habilidad, no está en nuestra capacidad, no está en nuestra formación académica, no está en nuestra persuasión. ¿Cuánto tiempo hemos estado sirviendo al Señor? Eso tampoco no tiene nada que ver. Sino que lo que hace la diferencia es nuestra confianza en el Espíritu Santo. Por eso el verso 8, y se lo repito, pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. 3 cosas importantes. Sin el Espíritu Santo no habrá convicción. El Espíritu Santo es el Espíritu de la verdad, que guía a las personas a la verdad y las convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Es el Espíritu Santo que permite que la palabra de verdad penetre en los corazones endurecidos y puedan ver la verdad del reino. La segunda cosa, sin el Espíritu Santo no habrá verdadera transformación. Claro que tú puedes modificar tu comportamiento. Yo conozco gente mundana que se porta mejor que un cristiano, pero eso no quiere decir que él ha sido transformado de corazón. Una cosa es que él haya aprendido disciplinas. Si no, pregúntele a la ley. No harás esto, no comerás lo otro, no tocarás esto. Y pareciera una apariencia de santidad, pero no solo están siguiendo un montón de reglas, pero la transformación interna personal, solo el Espíritu Santo te la puede dar. Solo Él nos puede transformar de adentro hacia afuera. Solo Él nos puede regenerar literalmente, haciéndonos nacer de nuevo. La tercera cosa es que sin el Espíritu Santo no hay vida real. Hay muchas iglesias que tienen apariencia de piedad, como que Dios sí está allí, pero han negado su poder, y es la presencia del Espíritu Santo. Siguen movimientos, siguen cosas, siguen personas, pero están vacíos, están secos y están sin vida. Yo te pregunto, ¿te sientes tú seco o vacío? Como dijo aquel profeta,
cualquier parecido con la realidad, mera coincidencia. ¿Te sientes vacío, seco? ¿Sientes como que estás corriendo en círculos? Como que te levantas en la mañana, te acuestas en la noche y no pasó absolutamente nada. Donde la fe nunca fue ejercitada, donde nunca testificaste, donde solo te despertaste, te comiste los 3 tiempos, los 3 snacks, otros 3 tiempos, otros 2 snacks y te acostaste a dormir. Y ya llevas así mucho tiempo. Tienes talentos, pero Dios no te respalda. Oras, pero no hay poder en tu oración. Sirves, pero no en el poder del Espíritu Santo. Si este es tu caso, estoy seguro que estás muy agotado y muy cansado. Estás vacío. Te voy a decir algo, iglesia: mientras sigamos operando en nuestra propia fuerza y dependiendo de nuestro propio ingenio para hacer las cosas de Dios, en última instancia vamos a terminar quemados, con una fe debilitada. Y como le digo, cualquier parecido con la realidad, créame, el pastor no me ha dicho nada, es pura coincidencia. Pero se nos ha dado el Espíritu Santo a ti y a mí. Él es el que cambia las reglas del juego. Después de que Jesús les dio la promesa, no solo estaban allí, bueno, a ver qué pasa. Regresaron a Jerusalén, escogieron líderes, pero lo más importante es que empezaron a orar, a esperar en la promesa. Y después de 10 días, hermano, aquel que le da vida a todas las cosas, el Espíritu de verdad, aquel que resucitó a Jesús, desciende sobre ellos y los transforma. Y el Espíritu Santo no solo obró en ellos, sino que trabajó también a través de ellos. Nosotros necesitamos empezar a llenarnos del Espíritu Santo y a decirle: Espíritu Santo, trabaja a través de nosotros. ¿Sabía usted que Pedro, después que él recibió el Espíritu Santo, sabía hace cuánto había negado a Jesús? Hace 6 semanas más o menos había negado a Jesús. Y vemos a un Jesús después de 6 semanas levantarse en la llenura del Espíritu Santo, y las personas empiezan a venir al Señor por cientos, por miles. ¿Cuál fue la diferencia? Era el mismo cabezón, era el mismo machetero, era el mismo indito bien atravesado: el Espíritu Santo. Verso 9: y habiendo dicho estas cosas, Jesús diciéndole estas cosas, mientras ellos miraban, fue levantado y una nube lo ocultó de su vista. Mientras ellos miraban al cielo, mientras él iba, he aquí 2 hombres que estaban junto a ellos vestidos con ropas blancas. Verso 11: les dijeron: varones galileos, ¿por qué estás mirando al cielo? Este Jesús que fue tomado de vosotros al cielo, vendrá de la misma manera que lo vistes ir al cielo. 2000 años después de esta ascensión, y yo estoy convencido de algunas cosas: que todavía tenemos una identidad en Cristo, somos sus testigos; que todavía tenemos una misión de llevar el Evangelio; que todavía tenemos un consolador, el Espíritu Santo; y que todavía tenemos la esperanza del regreso de nuestro Salvador. Pero mientras tanto, ¿qué hacemos? Qué bueno que me pregunta. Vamos a hacer lo mismo que ellos hacían. Vamos a orar y vamos a prepararnos. Vamos a orar y vamos a prepararnos. Lo único que tenían antes de que el Espíritu bajara sobre ellos era que tenían una fe en Jesús,
tenían una misión articulada, Jesús se los dijo, y una promesa de una unción que iba a venir sobre ellos. Ellos fueron y se prepararon para la promesa. Y conocemos el resto de la historia. El Espíritu Santo desciende. Lo ordinario o los ordinarios se convierten en hombres extraordinarios, en mujeres extraordinarias. Y nace la iglesia. Pero no te pierdas el siguiente punto. Y es: cumple la misión donde tú estés. Donde tú estés, con las personas que están junto a ti. Empecemos con el tío, empecemos con la tía, con el primo, con la prima, con el abuelito, con la abuelita, con nuestros hermanos, con nuestros hijos, con nuestros papás, con los nietos, con los abuelos, con quien se deje. Pero necesitamos cumplir la misión donde quiera que estamos. Es muy difícil salir a conquistar los confines de la tierra cuando los que viven con nosotros ni siquiera nos han escuchado orar una vez. Mi deseo para esta iglesia no simplemente es que cuente con un programa de misiones. Apoyamos más de 20 misiones. Tuvimos una conferencia de misiones la semana pasada. La mayoría de los misioneros estuvieron aquí. Pudimos interactuar con ellos, escuchar las cosas extraordinarias que Dios está haciendo. Pero más que tener un programa de misiones, yo quisiera que nosotros fuéramos una iglesia en misión. Que nosotros tomásemos y abrazásemos la misión que el Señor nos ha dado, la comisión que nuestro Rey y Salvador nos ha dado. Y dejemos de ser una iglesia en la comunidad para ser la iglesia de nuestra comunidad. Estoy hablando de una pasión que nos impulsa, que no solo es compartida por un pastor o por 2 o 3 otras personas, sino que es algo que todo el cuerpo de Cristo abraza en conjunto y lo hacen su prioridad y su enfoque. Y esto es lo que yo he encontrado que es cierto, y con esto termino. La misión de la iglesia no ha cambiado. El Espíritu Santo todavía está capacitando a la gente común, como usted y como yo, para hacer cosas extraordinarias. Y una iglesia que cree esto y comienza a orar y a anhelar el Espíritu Santo y a planificar con expectación, podrá ver a Dios moverse de maneras que nunca lo hubiésemos imaginado. Vamos a ver el reino de los cielos establecerse en esta tierra. Padre, te damos gracias en esta tarde. Señor, creo que este mensaje nos ha traído claridad. Creo que este mensaje nos ha traído, Señor, perspectiva. Estoy convencido que este mensaje, Dios, nos ha retado y nos ha confrontado. Si hay algo que hemos entendido hoy, es que tú, Señor, nos diste una misión como tu iglesia. Que tú no nos llamaste a atender un edificio, sino a ser los testigos de Dios en esta tierra. Espíritu Santo, ¿cuánto te necesitamos? Espíritu Santo, te necesitamos. Espíritu Santo, te necesitamos. Espíritu Santo, te necesitamos. Espíritu Santo, te necesitamos. Espíritu Santo, tráenos convicción. Espíritu Santo, trae una verdadera transformación. Espíritu Santo, trae esa vida real en nosotros. Espíritu Santo, permítenos ser la iglesia de Jesucristo. Espíritu Santo, llénanos, ayúdanos a llevar a cabo la gran comisión. Señor, que en nosotros arda ese deseo, como lo hizo, Señor, en tus discípulos, que estaban convencidos que en su tiempo tú regresarías.
y que con urgencia se dedicaron a tiempo completo a llevar el mensaje del arrepentimiento, el mensaje de las buenas nuevas de salvación. Recuérdanos, Espíritu Santo, lo que sucedió en esa cruz. Abre nuestras bocas, que arda en nuestros corazones el deseo de compartir el Evangelio, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesús. Espíritu Santo, guíanos a toda verdad y a toda justicia. Guíanos y te seguiremos. Danos de nuevo para hablar. Danos claridad, Señor. Rompe las cadenas que nos han atado como iglesia. Cadenas, ataduras de religión, de desánimo, de adormecimiento espiritual, de indiferencia espiritual, de apatía espiritual. Tú no nos llamaste a vivir una vida personal, sino una vida sacrificial que lleva el Evangelio a toda criatura. Devuélvenos el enfoque, Jesús. Ayúdanos, Espíritu Santo. Te necesitamos. Te necesitamos, Dios. Hoy bendigo esta congregación, Señor. Que sus vidas sean transformadas. Que cuando salgan de aquí, Dios, salgan con un fuego en su corazón y un nuevo deseo. Que sea que el nombre de Jesús sea conocido hasta los confines de la tierra. Permítenos tener oportunidades durante la semana para hablar de las verdades del reino. Danos la oportunidad, Señor. Remueve toda cobardía, todo miedo, toda inseguridad. Permítenos hablar la palabra de verdad y la palabra de vida para tu gloria y para tu honra. En Jesús oramos. Amén y amén. El Señor le bendiga, hermano. Dele un aplauso al Señor. Gracias por escucharme y que el Señor le bendiga. Estamos despedidos.